Va a seguir. Bueno, vamos a pasar ahora a un segundo tema. Y el título es el ABC del ejercicio funcional. Intégrese a la era del ejercicio inteligente. Pero para eso vamos a empezar explorando un poquito qué es lo que ha pasado históricamente hasta el día de hoy. Ahora, esto no es el sistema, es un sistema de muchos. Está basado en el entrenamiento que he recibido con Paul Chek, que Erika mencionó temprano. Y como les explico, es simplemente, se le puede bajar un poquito el brazo, es simplemente una metodología más dentro de muchas que hay, pero vamos a explorar la profundidad para ver de qué manera nos puede beneficiar. Bien, esto es un extracto de un curso de 8 horas que al final les voy a explicar ahí por si alguno tiene interés. Desgraciadamente en esta parte no se puede hacer la parte práctica, sin embargo vamos a hacer un ejercicio, pero no se puede hacer la parte práctica, que es lo de más valor en el tema del ejercicio funcional. Bien, ahora vi algunos cadáveres allá por la sala de gente que no resistió la carga de carbohidratos de la mañana, y mucha gente que tenga en este momento sueño. Eso es un signo de que su alimentación está recargada en carbohidratos, por si lo quieren aprovechar. Entonces les voy a pedir por favor, y yo sé que pereza ponerse de pie, pero para los que están medio dormidillos, vamos a levantarnos y solamente nos va a tomar 10 segundos. Por favor, levántense, no va a ser nada incómodo. Vamos a poner a funcionar o a circular el chi, que es la energía vital que cada uno tiene en su interior. Y lo único que vamos a hacer es pegar 10 brinquitos en el mismo punto donde estamos. Se habla que el rebote hace que se genere un tipo de energía que se llama energía piezoeléctrica, que sirve para alimentar el cerebro. Entonces vamos a entrarle un segundito y hacer 10 saltitos. Eso es todo. Entonces una vez que hicimos 10 saltitos, ok, y ahora siéntense por favor y vamos a hacer un ejercicio de integración del cerebro derecho con el cerebro izquierdo, para entonces lograr conectar ambos lóbulos. Y consiste nada más en 5 respiraciones, 5 inspiraciones y expiraciones en cada fosa nasal, alternando, ¿ok? Entonces, por favor, voy a dar un ejemplo y entonces empezamos todos a hacerlo. Ok, eso es todo. Vamos a hacerlo 5 veces. Aunque no parezca y quede medio... sí funciona. Ok, listo, vamos. Cuya que tirada, me agarró más sueño. No, ok, para los que les interesa saber qué estamos haciendo con esto, estamos atacando las celdas etmoidales del nervio olfatorio, que es el primer par craneal. Cuando estimulamos la entrada de aire por la fosa nasal derecha, estamos estimulando el nervio derecho, que está inervado directamente en el lóbulo izquierdo del cerebro. Ustedes saben que todo el lado derecho de nuestro cuerpo se comanda en el lado izquierdo, y al hacer el movimiento de respiración con la izquierda, estimulamos las celdas etmoidales del nervio olfatorio, y de esta manera directamente estimulamos el lóbulo derecho, y a través del cuerpo calloso se da una interfase de electricidad. Entonces logramos ser más integrativos y más creativos y lógicos matemáticos en el grado en que se esté ocupando. Okay, entonces sigue un poquito de lógica matemática acá, y vamos a arrancar con el tema del ejercicio funcional. Ese era. Ok, historia.
bueno, aparte de lo que posiblemente los cavernícolas hacían, que era moverse con su propio cuerpo, mucha de la tendencia que estamos buscando nuevamente, en el momento en que se introdujeron los mecanismos de entrenamiento exógenos, en este sentido, pues equipo que se utilizaba era siempre equipo libre, o sea, equipo que entra dentro de la categoría de algo que produce un efecto por la carga que se está levantando, y son equipos sencillos que no tienen soporte externo, es decir, si uno los suelta, se caen, no se sostienen. Ok, luego de eso llegó la era del experto, de los cuales existen un montón de compañías ahora que nos venden la idea de que el mejor ambiente para generar ejercicio físico y crecimiento muscular y estímulo neurológico son aparatos de estos, que básicamente en lo que consisten es que uno se sienta, y ahora sí, hablando un poquito en términos funcionales, hacen que se desconecte toda necesidad de mantener el equilibrio, y el cuerpo entonces empieza a funcionar por partes. Y estoy seguro que todos ustedes saben que nuestro cuerpo no funciona mi pierna sola, es decir, tiene que estar integrado como un todo. Tiene ventajas tal vez en una parte de aislamiento específica de rehabilitación, pero necesariamente se debe llevar a un estado de integración, es decir, ejercicios en donde se utiliza todo el cuerpo como un todo. Y también surgió la idea de que el ejercicio cardiovascular era la mejor forma de estimular el corazón y también de ayudar a la gente a perder peso. No me voy a meter en ese tema, y hay una estadística nefasta para las personas que todavía creen que el ejercicio cardiovascular para personas con sobrepeso es la mejor solución y la forma de perder grasa. Pero entonces ahora estamos volviendo a esto. Bueno, al menos la idea de este entrenamiento, de esta charla, es mostrar cómo esto puede verdaderamente generar un beneficio, no solo fisiológico en sentido de crecimiento de masa muscular y todo esto, sino también de integración y funcionamiento adecuado del cerebro. ¿Okay? Entonces, ¿qué es ejercicio funcional? Bueno, si no lo ven ahí, tal vez los de atrás, porque la imagen esté un poco borrosa, no hay luz ahí en la foto, está mal tomada y todo lo que quieran. Ahí estoy yo encima de una bola suiza con un body blade, que es un aparato que es como una hoja que se mueve y produce contrarresistencia. Bien, entonces la pregunta ¿es eso ejercicio funcional o no lo es? Depende. Ejercicio funcional, por definición, es un ejercicio que produce un beneficio directo en 6 variables que vamos a ver a continuación. Entonces, por ejemplo, si yo soy un golfista, eso no es ejercicio funcional, porque el golfista se mueve en un suelo que no se mueve, no se desplaza. Por lo tanto, usa un sistema de equilibrio y componentes en el cerebro diferente al que utiliza una persona, por ejemplo, que hace equitación, o que hace motocross, o que hace mountain bike, o que hace surf, porque la superficie sí se mueve. Entonces, inclusive para ese podríamos discutir si para un surfista es funcional o no, dependiendo del patrón que estamos estimulando ahí. ¿Okay? Entonces siempre hay que hacerse esas cuestionantes o interrogantes. Bien, entonces, ¿qué es ejercicio funcional? Primera y más importante pregunta a responder: ¿a quién le vamos a diseñar el programa de acondicionamiento físico? Porque dependiendo del tipo de cliente o persona con quien estemos trabajando y su actividad primordial o la que busca mejorar, todas las variables que vamos a ver a continuación se tienen que acomodar para que esto sirva como ejercicio que produzca el beneficio específico para una persona cuyo día principalmente transcurre entre oficinas, tal vez una surfista profesional que necesita la más alta demanda en el sistema de equilibrio, o bien una mujer con un bebé pequeño, tal vez con alguna discapacidad y que necesita estar levantándolo continuamente del suelo o pasándolo de una cama a un sillón o a una silla, etc. Entonces, todo lo que vayamos a hacer de ahora en adelante va en función de esta pregunta inicial, que es la más importante. Ahora, Erika expuso al principio que lo más importante es la evaluación física, porque aquí vamos a hablar de uno de los componentes de preparación de un programa de ejercicios para acondicionamiento físico, pero es uno de los componentes, que es cuando ya entramos en el diseño específico de ejercicios. Pero todo previo a esto,
y mi experiencia ha sido entre las personas que he analizado, es que no hay una sola persona que llegue y nos toque la puerta para que le hagamos una evaluación y esté lista para ponerse a subirse en una bola. No hay. Todas las personas en mayor o menor grado tienen algún grado de disfunción, y eso solamente lo podemos detectar con una evaluación. Hay una premisa que dice: si no estás evaluando, estás adivinando. ¿Ok? Y a nosotros no nos pagan para adivinar, nos pagan para que por lo menos no le hagamos daño al cliente. Entonces, la evaluación es un paso importante. Evaluación postural, evaluación de funcionamiento o de patrones primarios, etcétera, que en el caso mío yo me llevo por lo menos 4 horas trabajando un proceso de evaluación, hasta 7 horas dependiendo si hay algún grado de lesión, de hernia de disco, alguna complicación en cuello, etcétera. Entonces es un proceso que no se debe obviar, pero ya en teoría hemos pasado esa fase y estamos ahora diseñando programas que van más ya a la parte de función y no de rehabilitación o corrección. ¿Ok? ¿Estamos claros ahí? Una progresión siempre debería ser ejercicio correctivo, que tiene 2 componentes: aislamiento neuromuscular, es decir, detectamos quirúrgicamente qué es lo que hay que volver a trabajar o a activar; integración neuromuscular, lo que hemos tomado y hemos rehabilitado de manera individual como en chunks, unirlo en trabajos un poquito más complejos. Luego viene una fase de estabilidad en donde se toma en cuenta unas cosas que tienen ahí y ya empezamos con el ejercicio funcional. Luego sigue fuerza y finalmente potencia para aquellas personas que requieren una fase de potencia. Entonces, bien. ¿Qué es ejercicio funcional ya desde el punto de vista de las variables que se deben cumplir? Primero, un perfil comparable de reflejos, ya vamos a ir por cada uno de ellos. Segundo, mantenimiento del centro de gravedad bajo la propia base de soporte. Tercero, debe haber una compatibilidad generalizada de programas motores. 4, compatibilidad de cadena abierta y cerrada. 5, incrementa las habilidades biomotoras relevantes para el atleta o persona. Y 6, progresa de aislamiento e integración siempre. Ok, entonces empecemos con el primer punto. Un perfil comparable de reflejos. Los reflejos de enderezamiento son aquellos reflejos que se encargan de traer nuestro cuerpo a estar en posición erguida y dependen, en este caso particular, de que la superficie sea no móvil. ¿Ok? La superficie no se mueve. Entonces, un jugador, por ejemplo, de tenis en cancha dura, porque ya vamos a ver qué pasa en arcilla, un corredor de 100 metros planos, un maratonista, etcétera, funcionan en ese tipo de suelo, y ese es el tipo de reflejos que se deben estimular primariamente cuando se hace un programa de ejercicios. Luego tenemos los reflejos de equilibrio, que son los que se encargan de mantener nuestro cuerpo erguido, pero al mismo tiempo, mientras éste se encuentra sobre una superficie inestable, por lo tanto tiene que hacer doble trabajo: ajustarse a una superficie que está en movimiento, más mantener el cuerpo siempre recto. Y ese tipo de reflejos son los que se deben estimular en personas que realizan deportes como, pero no limitados a, voleibol de playa, porque la superficie es inestable; fútbol de playa; equitación; patineta; mountain bike; cualquier deporte en caballo como polo, waterpolo, dijo un muy bruto; cualquier deporte que se realice en el agua también, que es una superficie 100% inestable; el surf, es decir, ya más o menos van viendo dónde anda el tema. Siempre que hay una superficie inestable, esta variable debe inclinarse hacia ejercicios que se realizan en la bola suiza, en el BOSU, en diferentes aparatos que producen una inestabilidad. Inclusive en una misma patineta es una variable que uno puede utilizar como entrenamiento con cable, por ejemplo. Bien, el segundo punto es el mantenimiento del centro de gravedad bajo la propia base de soporte. Y eso significa básicamente que cuando el ser humano levanta una carga del suelo, en todo momento todas las articulaciones están cambiando de ángulo y el cuerpo está ajustando para mantener el equilibrio sobre su propia base de soporte. Es estabilidad estática, en el caso en que estamos haciendo un movimiento lineal sobre nuestra propia base de soporte, pero
Por ejemplo, en el componente dinámico se da cuando nosotros en nuestro deporte estamos continuamente cambiando de centro de gravedad. ¿Okay? Estamos continuamente cambiando de centro de gravedad. Y eso se ejemplifica acá cuando la persona, en vez de estar haciendo un movimiento lineal, está pasando un objeto y el centro de gravedad, conforme el objeto se mueve lateralmente, se va desplazando lateralmente, con lo que el resto del sistema tiene que ajustar y equilibrar. Entonces sí, hay formas de hacer ejercicios para esto, por ejemplo el deadlift, ¿okay? O existe forma de estimular con el mismo deadlift, si la persona necesita fortalecimiento de todo el patrón extensor de la columna, hacer un deadlift con una carga de un cable que se está levantando y la persona no solo está trabajando lineal verticalmente, sino que además tiene que responder ante la carga que le está jalando para allá, o para allá, o para allá, o para allá, no importa. Y eso se debe tomar en cuenta a la hora de tomar un ejercicio y denominarlo ejercicio funcional. Dentro del tema del mantenimiento del centro de gravedad bajo la propia base de soporte, muy importante, y que depende de una adecuada fase correctiva al inicio, está el tema de la congruencia del eje concéntrico de rotación en una articulación. Erika lo mencionaba al principio: basculación posterior de la pelvis, puntas hacia adentro, rodillas hacia adentro. Ok, eso básicamente lo que ella estaba creando era esto: un eje concéntrico que está completamente desalineado. Ok, un cuerpo adecuadamente alineado entonces nos representa articulaciones que están en una línea perfecta y evitan un montón de complicaciones más adelante. El tema, por ejemplo, de alteración en tobillos, rodillas, cadera, tiene que ver extrañamente no en un pie plano, no en unas rodillas débiles, no en unos cuádriceps débiles, sino más bien en un cinturón o la musculatura del tronco que está inhibida reflejamente. Y menciono acá reflejamente porque reflejamente proviene de dos aspectos diferentes. Que neurológicamente o embriológicamente, cuando nuestro cuerpo se desarrolla, migra el tejido nervioso hasta la piel, es decir, la piel es un tejido cerebral, en realidad es parte del sistema nervioso, y en su paso a través de todos los órganos, articulaciones, huesos, tendones, ligamentos y músculos, deja vestigios de estos nervios. Entonces básicamente, si yo estimulo acá o si yo estimulo acá, estoy estimulando no solo el músculo de esta zona, sino que el dermatoma de esta zona y el miotoma de esta zona, es decir, y el órgano que está justo en esta zona. Entonces, por ejemplo, lo típico y más común es un intestino inflamado, que se puede deber a diferentes situaciones, como por ejemplo, típico, una sensibilidad al gluten, o enfermedad celíaca, o un síndrome que se llama SIBO, que significa Small Intestine Bacterial Overgrowth, o sobrecrecimiento bacteriano del sistema del intestino delgado, que básicamente lo que hace es que cuando consumimos carbohidratos tenemos un crecimiento excesivo en el intestino delgado, que deberían estar esas bacterias en el colon y han migrado patológicamente hacia el intestino delgado, y cuando entran en contacto con carbohidratos, estos carbohidratos son fermentados por las bacterias que deberían estar en el colon, no en el intestino delgado. Esta fermentación produce secundariamente ácidos orgánicos que irritan la pared del intestino, y esta pared intestinal entonces se protege y genera un factor inflamatorio. Cuando hay inflamación en el intestino delgado, hay inhibición refleja de todos los músculos fásicos, es decir, recto, abdominal, y aquí entran en juego también los oblicuos. Hay inhibición refleja, no es que el músculo está disfuncional porque le dio la gana, es decir, cuando hay un órgano inflamado, el sistema nervioso recibe la señal de que hay inflamación y produce una inhibición refleja para que el segmento deje de moverse y deje de propiciarse todavía mayor inflamación. Entonces estos músculos quedan inhibidos. Y el problema es que estos músculos están en un mismo loop nervioso con otros músculos que se llaman tónicos, y que en este caso son los erectores de la espina, en contraposición a estos de acá. Y si hay una inhibición refleja de esto, el sistema neurológico, cuando manda la señal de contracción para el recto abdominal o los oblicuos,
esa energía se la roban los músculos de atrás, los músculos tónicos, que tienden a ser hiperactivos cuando hay un exceso de carga de estrés en el cuerpo. Entonces, básicamente lo que sucede es pancita para afuera, culo para atrás, una hipertonia o hipertonía en la zona muscular de los erectores de la espina, y se da el clásico síndrome cruzado inferior que Erika estaba mencionando al principio. Ok, ¿puedo yo poner a trabajar a esta persona como los abdominales y que oblicuos y rotación y todo para fortalecer esto? Sí, desde luego que sí. Pero esa tonificación durará única y exclusivamente hasta el momento en que el nuevo estímulo de inflamación mande vía cerebral a una inhibición refleja y el músculo queda suelto otra vez. Entonces, cuando hay un músculo suelto, se pierde el eje concéntrico de rotación y pasamos de esto a esto. Y con ello obtenemos compresión primero, segundo, torsión, tercero, desgaste de la articulación, cuarto, salud, inflamación, y se da todavía, se le echa combustible al círculo vicioso de dolor, inflamación, inhibición. Dolor y damos con inhibición refleja. Y si la persona tiene inhibición refleja y no hacemos nada al respecto en relación a lo que está provocando la inhibición refleja en términos de los órganos, entonces sencillamente a la persona la ponemos a entrenar y siempre estará entrenando con un eje excéntrico de rotación que produce todo este síndrome, y la persona sencillamente no se va a poder recuperar. Entonces hay que tomar en cuenta en el tema de todo esto, para mencionar que en el tema de mantenimiento del centro de gravedad bajo la propia base de soporte, el tema postural es súper importante. Luego tenemos dos tipos de ejercicios que en teoría trabajan los mismos grupos musculares, como el press de pierna y la sentadilla, pero que claramente están dejando por fuera el factor del mantenimiento del centro de gravedad bajo la base de soporte, porque este individuo de acá sencillamente no está trabajando con las leyes de la gravedad. Entonces ese cuerpo, y como lo vamos a ver al final en un experimento, en ese tipo de entrenamiento no tiene un beneficio real en términos de función. Si ustedes quieren competir en fisiculturismo y quieren ganar por músculos grandes, no hay problema, eso se puede usar, y funcionalmente posiblemente estaríamos hablando de que les sirve para lo que quieren. Pero si queremos funcionar bien durante el día en alguna actividad específica que no requiera estar acostado boca arriba, porque para eso sirve el press de piernas, es decir, fortalece todos los músculos que funcionan ahí y solamente ahí, entonces deberíamos usar una estrategia como esta, en donde se trabajan los mismos músculos, pero se da el mantenimiento de la base de soporte, de la base de soporte sobre el tema de gravedad. Ok, esto lleva entonces a que no hay una correlación, y si quieren pueden hacer la prueba, no hay una correlación entre la fuerza que una persona puede desarrollar en un ejercicio como el press de banca, en donde no se está tomando el tema precisamente del mantenimiento del centro de gravedad, con la fuerza que se pueda generar, por ejemplo, en un cable. ¿Por qué? Porque el sistema tiene un chip de autopreservación y nunca va a permitir que nosotros levantemos más carga de la que podemos levantar cuando hay alguna otra parte del sistema que está en riesgo. Aquí difícilmente vamos a tener una espalda en riesgo, difícilmente vamos a tener una rodilla en riesgo, un tobillo, o una columna inferior, o la cadera, o la articulación sacroiliaca. Sencillamente no va a pasar porque la persona no está teniendo que generar fuerza o torque en ninguno de esos puntos. Solamente es un tema de función acá, exclusivamente. Pero si tomamos a esta persona que es muy fuerte en el press de banca, pero que su cuerpo no sabe empujar en el patrón de empujar, en un cable en donde requiere ahora sí integrar el resto de la musculatura de la cadena, esa persona se vuelve solamente un 20%. Tan fuerte como lo era alzando el press de banca. Claro, si la persona entrena en los dos sistemas, entonces obtiene ambos beneficios, pero aquí estamos comparando un sistema con el otro. Ok, luego tenemos la compatibilidad generalizada de programas motores. El sistema no... Lo que se ha encontrado es que si yo tomo una actividad, yo la puedo descomponer en 7 patrones primarios de movimiento. Y el sistema nervioso, por eficiente que es, trata de no buscar integrar movimientos complejos, sino que graba como movimientos generales y a partir de ahí hace modificaciones simplemente por un tema de conservación de energía.
Entonces se ha descubierto que existen estos tres, y esto fue propuesto por Paul Chek precisamente con todos los estudios que realizó, que existen 7 patrones primarios de movimiento. Es decir, si ustedes son el día de hoy tirados en el Parque Nacional de Corcovado, su capacidad de supervivencia está directamente relacionada con que ustedes puedan realizar esos 7 patrones. Si por ejemplo el agacharse no lo pueden realizar por un problema ortopédico, por una lesión específica, la posibilidad de supervivencia disminuye sustancialmente. Es decir, un ser humano funcional debe tener esos 7 patrones intactos y la posibilidad de realizarlos sin peso alguno, de manera correcta. Es decir, perfecta alineación de la cadera, perfecta alineación de las rodillas, tobillos, el cuello, la mirada, todo. ¿Okay? Entonces veamos cada uno de estos que son. El patrón de la sentadilla. ¿Okay? Ustedes si se echan un vistazo en algún programa de la India, por ejemplo, podrán ver cómo en la India se acostumbra mucho a sentarse en esta posición y tener conversaciones y comer en esta posición. Bueno, esta es una de las posiciones. Y porque aquí entramos en la discusión dependiendo de la evaluación, que es en lo que entramos en el curso largo, dependiendo de la evaluación, se hace una progresión de la complejidad de los ejercicios porque la persona los puede manejar, o por el contrario, se hace una disminución del ejercicio, y el ejercicio base que se utiliza o el estándar siempre es el movimiento con el peso del propio cuerpo perfectamente alineado. Si la persona puede realizar eso, entonces se le puede progresar al siguiente nivel, y si la evaluación lo amerita, se le puede retar todavía más, se le puede llevar 2 o 3 o 4 niveles todavía más allá. Bien, este es solamente una forma de ver qué es una sentadilla con peso libre en el patrón de sentadilla. Luego tenemos el de empujar. ¿Okay? Empujar, por ejemplo, como el del ejercicio del cable, donde está aquel individuo haciendo esto que vimos anteriormente. Y el ejercicio de empujar de manera funcional activa toda la musculatura de la cadena flexora, que vamos a ver al final en un video, la cadena flexora, y utilizamos una bola suiza para trabajarlo. Y aquí el patrón de empujar entonces lo estamos viendo con un ejercicio con un push con cable con mano individual en patrón cruzado, es decir, brazo derecho, pierna izquierda adelante. Luego tenemos el ejercicio del desplante, y funcionalmente así es como se vería, digamos, en términos evolutivos. Y bueno, pues la forma de entrenarlo en el gimnasio este es un grado más allá que el estándar porque tiene peso, ¿verdad? Okay. Luego tenemos el ejercicio de jalar, y eso activa toda la musculatura extensora, es decir, no es solo trabajar dorsal ancho, deltoides posterior y los músculos del manguito rotador en la extensión del codo, sino que además toda la musculatura extensora de columna, desde los erectores de la espina, los romboides, el glúteo mayor que está empujando en la pierna que está puesta al frente. Es decir, es toda una cadena compleja de músculos que no podemos aislar y no deberíamos aislar si el cliente no lo amerita en una primera fase de rehabilitación. Y ahí está el ejercicio, que es un pull con cable contralateral igual. Luego tenemos el de agacharse, que es sencillamente el deadlift. Okay, el deadlift hay variaciones, pero este es un grado más allá que el deadlift de agacharse, que sería este movimiento, el cual utiliza una mamá, por ejemplo, con un bebé recién nacido que está levantando, bueno, tal vez no recién nacido, pero sí que está levantando el suelo. Luego tenemos el patrón de rotar, que básicamente es una integración de todos los rotadores de cadera, todos los aductores, abductores, junto con los músculos oblicuos, cuadrado lumbar y todos los músculos rotadores del tronco. Y ahí estamos viendo uno con cable, que ese es el gold standard, digamos, el base que uno espera evaluar, y tiene que suceder varias cosas ahí con el abdomen y qué está pasando y de dónde se está generando el movimiento para que sea considerado funcional. Ok, entonces tenemos patrones compuestos también. De esos voy a hablar solamente de 2 por cuestiones de tiempo. Uno de ellos es lanzamiento de bola por parte de un pitcher de béisbol. Entonces, si vemos rápidamente el movimiento, en qué consiste, es esto. Ok, esto es un patrón complejo. Compuesto, que está compuesto de un desplante, una rotación de tronco, como el que vimos ahí en el cable, ¿verdad? Y un ejercicio de empujar. ¿Okay? Entonces,
Esa es la forma en cómo podemos descomponer una actividad, cualquiera que sean sus patrones primarios de movimiento. Esos patrones se toman, se evalúan individualmente y en donde hay deficiencia se les refuerza con ejercicios específicos. Y después tenemos otro, muy sencillo, como el lanzamiento de tiro libre en básquetbol. ¿Qué es? Si es que brinca, que está compuesto de una sentadilla y un push, o sentadilla y empujar. Que entonces la ciencia anda más o menos por la capacidad de poder tomar actividades, descomponerlas en sus patrones primarios cuando se trata de estar entrenando a alguien que hace alguna actividad simple o compleja y lo queremos entrenar en ese sentido. Y básicamente por ahí anda el tema. Compatibilidad de cadena abierta versus cadena cerrada. Esto fue descrito por Arthur C. Standler. Y cadena abierta, para poner un ejemplo con el surf, por ejemplo. Cadena abierta es cuando yo logro traer en lo que estoy apoyado hacia mi cuerpo o logro desplazarlo. Cadena cerrada es cuando no lo logro desplazar. Entonces en este ejemplo, cadena abierta es un pull down y cadena cerrada es un pull up, en donde yo no puedo mover la barra que está pegada. O caminando, en cadena cerrada es cuando camino en el suelo y cadena abierta es cuando camino sobre una banda sin fin porque se está moviendo y yo no me estoy moviendo. Entonces en el surf, a la hora de remar, el agua representa un punto fijo de anclaje hacia el cual uno dirige la mano cuando está remando y se desplaza a través de ella. Entonces, en el patrón de empujar y jalar que se usa al remar y empujar que se usa en la segunda mitad de la remada, yo debería utilizar ejercicios de cadena cerrada como el push-up y el pull-up, porque el agua es un punto fijo donde yo me apoyo y me desplazo hacia, y no tendría tanto beneficio si más bien hago un push con cable y un pull con cable, aunque estoy trabajando las mismas zonas musculares, pero en términos de la cadena que estoy utilizando en el tipo de ejercicios son completamente inversos. Y incrementa las habilidades biomotoras. Estas habilidades son fuerza, y aquí estoy simplemente poniendo cuál es el que representa el top en términos de atletas o individuos para cada una de esas habilidades biomotoras, que es fuerza, poder, resistencia, flexibilidad, coordinación, balance, agilidad y velocidad. Entonces, fuerza, el hombre más fuerte del mundo, estos metrics. Poder, levantamiento olímpico, resistencia, un maratonista, un corredor de Ironman. Flexibilidad, un gimnasta. Coordinación, un malabarista. Balance, el caminar cuerda floja. Agilidad, alguien que practica artes marciales. Y velocidad, un corredor de 100 metros planos. Entonces lo que se hace es que se toma la actividad principal o meta del cliente y se le hace un rating de 0 a 10 de acuerdo a lo que este tipo de actividad requiere. Entonces, para poner un ejemplo, en habilidades biomotoras del karate, fuerza, siendo 10 el más fuerte que requeriría, ocupa un 7, poder 8, resistencia 4, velocidad 8, 9 o 10, coordinación 9, flexibilidad 8 o 9, agilidad 10 y balance de 7 a 8, tirar patadas y quedar apoyado sobre un pie, etc. Y así para cada una de las actividades, que por cuestión de tiempo me las voy a brincar, pero básicamente lo que uno hace es toma cada actividad y la convierte en las necesidades. Y una vez que tiene eso, agarra al cliente y define cómo está el cliente en cada uno de esos. Este cliente tiene 10 de fuerza, ok, fuerza ni siquiera hay que tocarlo. Pero si tiene un 4 de fuerza, hay que subírselo hasta el 8 porque lo que requiere el de motocross es un 8 de fuerza, ¿me explico? Hay que agarrarlo, definirlo cómo está en su situación actual, compararlo con el ideal del deporte y llevarlo hasta ahí. Para determinar qué tan funcional es un ejercicio en relación a las habilidades biomotoras, primero, si mejora las habilidades que el cliente necesita. 2, estoy dando un ejercicio que es muy simple para su sistema nervioso. Si es muy simple y la persona está muerta de risa haciéndolo, a ese hay que progresarlo rápidamente para continuar un reto y continúe creciendo. El objetivo de aislamiento neuromuscular o integración neuromuscular, ¿qué andamos buscando? Si el ejercicio tiene el perfil de biomotor óptimo para el desarrollo de las destrezas y patrones de movimiento requeridos. Y para cerrar, si estamos progresando correctamente de aislamiento a integración. Vean cómo vamos de una persona aislando, luego integrando un poquito más y ya con un full integración de su sistema esquelético en el tronco. Esto
puña, no quiero dejarlo por fuera. Y básicamente establece que nuestro sistema en el cerebelo, donde se integran todos los equilibrios, tiene 3 áreas claramente definidas. Una que se encarga de mantenernos con la postura estática y en equilibrio. 2, otra que se encarga de movernos cuando estamos generando algún movimiento de potencia, como por ejemplo esto que vemos ahí a Federer esperando para el saque, está activando una zona del cerebro. Cuando está sacando, está activando otra zona del cerebro. Y existe una tercera que integra ambos, es decir, que mientras Federer está sacando con todas sus fuerzas, su sistema esté altamente estable y con una postura dinámica impecable, porque si no hay lesión. Ok, a todo lo que quería llegar con esto es que cuando se utilizan máquinas, eso está desconectado. El peso libre es la única forma que tenemos de estimular este sistema y ha sido demostrado. ¿Okay? Y en el experimento que les comentaba al principio, lo que se tomó fue el salto vertical y la distancia. Se tomó a 2 grupos, se les puso a entrenar a unos con los lógicos que estimulan el salto vertical, no desde la perspectiva funcional, sino desde la perspectiva de aislamiento, extensión de rodilla, el press de piernas, y por otro lado se sacó a un grupo y se les puso a entrenar sentadilla. Al final del experimento, lo que se dieron cuenta es que las personas que entrenaban en las máquinas eran más músculo, pero no lograron ventaja alguna en aumento de la distancia del salto vertical. Los que entrenaron en sentadilla aumentaron masa muscular y su salto vertical, porque el cuerpo no trabaja aislado. ¿Okay? Y se debe dar una adecuada evaluación de la unidad interna, que básicamente 30 milisegundos antes de que yo mueva un brazo o 110 milisegundos antes de que yo mueva una pierna, eso ya está activo, pero solamente en las personas cuyo sistema funciona adecuadamente. Y para eso hay todo un tema de evaluación para saber si está o no está funcionando bien. No tenemos acceso a internet, entonces los videos yo se los mando para que los vean. Son 2 rutinas de ejercicio específicas para surf, para un cliente que tenía un problema de activación de esta zona, entonces tiene un refuerzo ahí con bola suiza y otra que yo estoy demostrando. Este es el seminario que se va a dar sobre el tema de entrenamiento.